Muy bien, entonces, como les decía, ya hasta el momento en el curso hemos aprendido acerca de la carga eléctrica, hemos aprendido acerca de las interacciones que la carga eléctrica tiene entre sí. Ya en este momento ustedes deberían ser capaces de determinar la magnitud de las fuerzas que cargas eléctricas de diferentes magnitudes a diferentes distancias podrían estar experimentando. Entonces ya toda esa parte de la carga puntual la entendemos. También entendimos que, por ejemplo, tener una carga puntual o tener una carga eléctrica, sin importar el signo que ella tenga, va a implicar la presencia, la existencia de un campo eléctrico. Es una, están conectados. No podemos hablar de que la carga eléctrica está aislada del campo eléctrico. Pero recuerden que para poder determinar la presencia del campo eléctrico, yo tengo que poner una carga que se llama la carga de prueba, que en esencia es tan pequeñita que no disturba, que no perturba, no modifica el campo eléctrico de la carga fuente. Entonces vamos a tener carga fuente, que es la que me produce el campo eléctrico, y carga de prueba, que es la que está sintiendo ese campo eléctrico. Entonces ya sabemos que también podemos encontrar campos eléctricos. Y la clase anterior nos concentramos en determinar campos eléctricos a partir de configuraciones de cargas diferentes, ¿cierto? Entonces, como les decía, hasta el momento, las cargas para nosotros han sido puntos. La dimensión de sus puntos es cero. Sin embargo, hay situaciones en las cuales nosotros debemos considerar que la carga puede estar distribuida sobre un cuerpo, ¿cierto? No todos los cuerpos van a ser de dimensión cero, sino que pueden tener dimensiones diferentes. Al final de la clase anterior les hice un esquemita. Voy a poner nuevamente aquí el tablerito. Les hice un esquema donde configuramos, donde dijimos, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si la carga ya no está distribuida como lo tenemos acá en un punto, sino que está distribuida a lo largo de una línea, o está distribuida en una superficie, o está distribuida en un volumen? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer allí? Entonces, vamos a aplicar una estrategia que nosotros, con la cual estamos familiarizados, y es la estrategia del cálculo diferencial, ¿cierto? Y del cálculo integral. Esas dos herramientas nos van a ayudar a nosotros a entender cómo podemos atacar los problemas cuando la distribución de carga ya no es puntual, sino que ya es un continuo. Aquí quiero hacer una aclaración. En el sentido estricto, no existen distribuciones continuas de carga. Cuando hablamos de que algo es continuo, quiere decir que todas todo el espacio que ese algo está llenando tiene una cierta propiedad. Entonces, por ejemplo, si decimos un objeto está cargado de manera continua, estamos diciendo que en cualquier posición del espacio va a existir carga. Sin embargo, eso va en contraposición con lo que habíamos dicho de que la carga está cuantizada. Recuerden que dijimos los objetos cargados tienen carga, pero tienen una magnitud de carga mínima. Esa carga mínima es la carga electrónica. Entonces, podemos tener exceso o defecto de electrones y por lo tanto un objeto puede estar cargado siempre únicamente en múltiplos de esa carga electrónica, ¿sí? Que era 1,602 por 10 a la menos 19 colombios. Pero entonces, lo que vamos a suponer es que esa carga electrónica es tan pequeñita que para los cuerpos, cuando ya tienen una carga, o los cuerpos con los cuales podemos interactuar, esa carga es como si fuera continua. O sea, es como si tuviéramos carga en toda la distribución de ese objeto. Entonces, con esa idea vamos entonces a ver tres casos particulares. Uno lo vamos a llamar la línea de carga. La línea de carga aplica cuando tenemos objetos que sean en geometría lineal. ¿Cómo es que geometría lineal? Esencialmente lo que vamos a considerar es que tenemos un objeto cuyas dimensiones transversales, cuando estamos hablando de dimensiones transversales, estoy hablando de estas dimensiones, o sea, el espesor o el tamaño que tiene el objeto en esa dimensión es mucho más pequeñita que la dimensión longitudinal, ¿sí? Llamemos a esto, por ejemplo, D y a esto L. Entonces, cuando decimos que L es mucho más grande que D, estamos hablando de un objeto esencialmente lineal. ¿Listo? ¿Qué tipo de objetos funcionan
o me van a servir cuando tengo una distribución lineal de carga. Por ejemplo, si tengo un alambre, pues funciona muy bien. Si tengo un alambre conductor, por ejemplo, puedo perfectamente asociarlo con una línea de carga. También podría ser una barra de material, donde la longitud sea mucho más grande que la sección transversal, o sea, que la dimensión en la dirección perpendicular. No importa si el material es conductor o si es aislante, en cualquier caso yo puedo aplicar ¿cierto? Aplicar esa condición. Puede ser conductor, puede ser aislante. ¿Listo? Eh, ¿Cuándo más podríamos decir, eh, por ejemplo, que el material que un material se puede considerar una línea de carga? Podría ser, por ejemplo, cuando el área superficial comparado con la longitud también es despreciable. Entonces, caso, por ejemplo, un tubo. Yo podría tener, por ejemplo, acá un tubo y ese tubo considerarlo como si fuera una carga longitudinal. Bien, para que se hagan una idea, miren que, por ejemplo, cuando uno compra material en forma de tubo, digamos un tubo de PVC, a uno se lo venden por unidad de longitud. A uno le dicen, vamos a comprar 6 metros de tubo de PVC, ¿cierto? A usted no le dicen, vamos a comprar un tercio de metro cúbico de tubo de PVC, ¿cierto que no? ¿O quién ha tenido la experiencia de comprar PVC o tubería de PVC, por ejemplo, en forma volumétrica? Nadie, ¿cierto? Siempre que hablamos, por ejemplo, de materiales de esa forma con esa relación de aspecto, que es el término técnico correcto, estamos hablando de que lo compramos es por unidad de longitud. Listo. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que considerar es esencialmente que la carga está distribuida o la podemos identificar como si fuera una cierta densidad de carga, pero en forma lineal. Entonces nos va a aparecer un parámetro, el parámetro asociado, lo vamos a llamar lambda. Y lambda no es otra cosa que lo que llamaremos la densidad lineal de carga. Esa densidad lineal de carga, si ustedes recuerdan, por ejemplo, de sus cursos del colegio, cuando hablábamos de densidad, hablábamos de qué, cuáles eran las unidades que tenía la densidad. Por favor, escriban ahí en el chat y leemos las opiniones cuando hablamos de densidad. M sobre B. Cuando dices M, ¿a qué te refieres, Eduardo? Masa sobre volumen. Listo, perfecto. José Enrique, por ejemplo, dice kilogramos metro cúbico. Exactamente, eso es la densidad cuando estamos hablando en términos de la materia, densidad gravitacional, ¿sí o no? Decimos, ¿cuántos kilogramos de masa hay en una cierta unidad de volumen? Esa es la definición perfecta, ¿cierto? Entonces, en este caso, pero miren que, bueno, ahora que estamos hablando de la densidad, miren que yo también podría asociar la densidad no necesariamente con unidades volumétricas. Yo puedo asociar la densidad con unidades también de área y con unidades de longitud. Cuando, por ejemplo, nos encontramos densidad de masa por unidad de área. Un ejemplo muy común, muy corriente, que ustedes tal vez han notado, cuando ustedes compran una resma de papel para imprimir, en el paquete dice 75 gramos por metro cuadrado, 90 gramos por metro cuadrado. ¿Se han dado cuenta de esas unidades que aparecen allí? No, Nunca han visto eso.
Muchachos, entonces ustedes cómo saben qué papel están comprando para imprimir. Que dice que está hecho de caña de azúcar y es blanco. Ay, tamaño carta de oficio, pero pues eso de Ajá. la densidad por unidad de área, como para qué le sirve a uno cuando va a imprimir. Ya le voy a mostrar para qué le sirve a usted eso para cuando va a imprimir. Espérenme un segundito, lo busco por aquí una imagen donde aparezca ese dato. Y les muestro la pantalla. Compartir una pestaña, compartir papeles para impresión. Creo que esta por ejemplo. Miren, por ejemplo, esta imagen de acá. ¿Se dan cuenta esto que aparece aquí? Dice 80 gramos por metro cuadrado. ¿Sí? Si observan esta otra, por ejemplo, a ver otra. Esta. Esta dice, esta dice 75 gramos por metro cuadrado. ¿Eso qué es de, cuál es la diferencia entre esos dos, por ejemplo? La diferencia entre esos dos, el hecho de tener más masa por metro cuadrado, más masa por área, quiere decir que el papel es más gruesito. Entonces, cuando usted está imprimiendo, por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta que hay papeles que son tan delgaditos que ustedes escriben o que la tinta de la impresora se pasa al otro lado. Usted alcanza a ver, son muy delgaditos. Listo. Entonces, ¿sí han visto eso o no? Ahora sí ya más o menos tienen una idea de cuál es el hecho de tener una densidad de masa por unidad de área. Sí, profe. Listo. Lo mismo podríamos hacer con masa por unidad de longitud. Por ejemplo, ¿en qué caso? Si nosotros estamos comprando una cadena, ¿cierto? A uno le venden una longitud de cadena. Entonces, el fabricante le puede decir a usted cuánta masa por unidad de longitud, cuánta masa por metro o por pie o por una unidad de longitud cualquiera, usted va a tener en esa cadena. Entonces, tenemos masa por longitud, podemos tener masa por área o podemos tener masa por volumen, que era la primera que teníamos asociada allí cuando hablábamos de kilogramos por metro cúbico. Listo. Entonces, acá también vamos a tener una equivalencia esencialmente del mismo tipo. Cuando estamos hablando de lambda, lo que estamos diciendo es cuánta carga por unidad de longitud tengo. Entonces, ¿cuáles serán las unidades que debe tener esta densidad lineal de carga? Unidad de carga, columbios, por unidad de quién? De longitud, metros. Listo. Y entonces, esto esencialmente lo que me dice es cuánta carga por unidad de longitud tiene el objeto. ¿Quiere decir que ese objeto no tiene dimensiones o no tiene volumen? Sí puede tener volumen, ¿sí? Pero estoy cuantificando es cuánta carga por cada metro de ese objeto voy a considerar. ¿Listo? ¿Alguna inquietud con respecto a esa primera línea de carga? Bien, si no hay inquietudes, entonces vamos a pasar a la segunda. La segunda la vamos a llamar la superficie o plano de carga. Entonces, esa superficie o plano de carga es esencialmente el equivalente a tener una densidad por unidad de área. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Vamos a considerar una cierta superficie cuyo espesor es muy pequeño comparado con las dimensiones bidimensionales de ese plano, ¿cierto? O sea, si yo mido acá esta longitud A y mido esta longitud B, esas dos dimensiones van a ser mucho más grandes que esta dimensión que llamemos E o espesor, ¿listo? Entonces A es mucho más grande que E y B va a ser también mucho más grande que E. En ambos casos estamos considerando un espesor, ¿listo?
Ahora, ¿cuál es el parámetro que vamos a asociar a este superficie o plano de carga? Entonces, el parámetro que nos va a describir cómo es la carga en esa superficie lo vamos a llamar sigma y se llama la densidad superficial de carga. ¿En qué unidades tendrá que estar? Unidad de carga por unidad de área. ¿Listo? Unidad de carga, coulombios. Unidad de área, Metro cuadrado. metros cuadrados. ¿Listo? Esas son las unidades que va a tener sigma. Y entonces me dice cuánta carga tiene el objeto por unidad de área. Por último, llegamos al que sería nuestro equivalente a la densidad de masa, pero ahora para carga. ¿Listo? Entonces lo vamos a llamar el volumen de carga. Y en el volumen de carga, entonces vamos a tener un cuerpo con una cierta geometría, ¿cierto? Cuerpo que tiene un volumen. Y ese volumen, entonces ya ahí sí no vamos a poder despreciar ninguna de las dimensiones de ese objeto, porque es un objeto que tiene un volumen representativo. Y entonces allí vamos a hablar de un parámetro asociado. Lo vamos a llamar ρ, la letra griega ρ, y eso implicará la densidad volumétrica de carga. ¿Qué me dice las unidades de eso? Coulomb sobre metro cúbico. Perfecto, coulombios por metro cúbico. Y esencialmente lo que me está diciendo es cuánta carga por unidad de volumen hay. Tiene el objeto. ¿Cómo vamos a analizar cada uno de estos casos? Pues bien, esencialmente tenemos tres situaciones: lineal, superficial y volumétrica. Y entonces lo que vamos a hacer es, bueno, si vamos a considerar la situación lineal, vámonos a esta que está más pequeñito, lo que vamos a hacer es tomar diferenciales de longitud. Entonces, esto es un diferencial de longitud. Si esto era L, esto simplemente es un dl. Perfecto. Y entonces, asociado a ese diferencial de longitud, en esa región voy a tener una cantidad de la carga total, que va a ser la que vamos a llamar dq. Y entonces, ¿dónde nos va a aparecer o cuál es la relación que tiene el hecho de tener una línea de carga con ese dq y ese dl? Pues que esencialmente esa densidad lineal de carga, lambda, que definimos por aquí, no es otra cosa que la cantidad de carga por unidad volumétrica. O sea, esto es dq sobre dl. Listo. Miren una cosa importante. Acá nosotros estamos considerando la carga, este parámetro asociado como densidad lineal de carga, en términos de diferenciales. ¿Por qué lo estamos haciendo así? ¿Por qué no simplemente decimos, es que todo este objeto tiene una carga total Q? ¿Y por qué no decimos que vamos simplemente a tomar la densidad como la carga total sobre la longitud? ¿Alguien tiene idea de por qué lo hacemos en términos diferenciales? Porque puede que no se distribuya uniforme, creo. Porque puede que no esté distribuida de manera uniforme, ¿cierto? Puede que en esta región de acá yo tenga una densidad de carga mayor que por acá. ¿Cómo puede pasar eso?
Observen que si esto, por ejemplo, fuera un alambre conductor, ¿sí? Y yo a esto le hubiera acercado por acá una barra cargada con cargas negativas, ¿qué le va a pasar a los electrones de ese alambre conductor? Van a intentar repelerse, Van a intentar correrse repelerse. de ese espacio hacia la Eh, otra esquina, probablemente. Exacto, y van a ir para este lado, ¿cierto? Entonces, pero no necesariamente se van a acumular todos aquí en la punta, ¿cierto? Van a estar alejados, pero no sabemos si exactamente la distribución sea una distribución que yo pueda considerar. Todos los electrones o toda la carga se me vino para acá, ¿no? Puede ser que haya una distribución de carga hacia esta esquina, pero esencialmente no tenemos plena certeza. Sin embargo, podría, podría ser que tuviéramos definida alguna función donde nos diga la carga por unidad de longitud está dada por un cierto parámetro. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que esencialmente en algún momento pues, tendremos que poner por aquí un sistema de coordenadas, digamos X, y a lo largo de ese eje horizontal lo que podríamos decir es que de pronto vamos a tener una función de distribución o de densidad de carga en términos de la posición X. Listo. Si es uniforme, no hay problema. Es la carga total sobre la longitud. Pero si no es uniforme, entonces tenemos que operar utilizando la parte funcional, que eso fue lo que aprendimos precisamente en cálculo diferencial, en cálculo integral. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar cuál es el efecto de, de cada una o de esa línea de carga? Lo que tendríamos que hacer es precisamente integrar sobre la longitud del objeto, porque esto me va a permitir a mí encontrar la carga en términos de la posición. ¿Cómo operamos para el caso del plano de carga o de la superficie de carga? La misma idea. La misma idea es que yo voy a considerar ese plano de carga como si lo partiera en pedacitos diferenciales, donde esto va a ser un diferencial de área. Y asociado a ese diferencial de área voy a tener un diferencial de carga. Y nuevamente yo puedo tener entonces que la carga está distribuida uniformemente. Entonces el área total, si esto fuera el área total, A, el área total, y Q, la carga total, yo podría decir, bueno, si está uniformemente distribuida, entonces sigma va a ser igual al área total, perdón, a la carga total sobre el área total. Pero si no, entonces, ¿qué tengo que decir? Que es que posiblemente sigma no es otra cosa que quién, el diferencial de carga sobre el diferencial de área. Esa es la expresión más general para el caso de esa densidad superficial de carga. ¿Listo? ¿Alguna inquietud con respecto a eso? Muy bien. Creo que no hay inquietudes. Nadie está diciendo nada. O sea que hasta el momento vamos claros con estas definiciones. Nos queda el volumen de carga. Ya ustedes se imaginarán qué tenemos que hacer con un volumen. ¿Qué tendríamos que hacer? Cubos diferenciales. Tomaríamos regiones volumétricas, no necesariamente cubos. Aquí pongámoslo como un cubito, pero puede que nuestro diferencial volumétrico sea distinto. Recuerden que en las diferentes formas de integrar para conocer el volumen de un objeto, yo podía utilizar diferenciales volumétricos cilíndricos, cascarones, eh, hojitas de diferentes espesor, pues, hojitas de diferente tamaño con un espesor diferencial, ¿cierto? Pero llamémoslo un diferencial volumétrico, esencialmente. Entonces a ese diferencial volumétrico, la misma historia. A este diferencial de volumen le vamos a asociar una cantidad de carga diferencial. Y nuevamente, nuestra densidad volumétrica de carga estará definida como la cantidad
de carga que va a tener ese diferencial por el volumen o el diferencial de volumen particular. ¿Listo? Entonces, esta es la expresión general. Muy bien. Entonces, hasta ahí, pues espero que no tengamos ninguna duda con la introducción de estos parámetros que para muchos son nuevos. Algunos de pronto ya han visto el curso, entonces ya saben de qué estamos hablando. Algunos pueden haber hecho la asociación rápidamente con la densidad de masa. Por eso fue que traje ese ejemplo a colación, porque esa densidad de masa nos permite entender más o menos qué es lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces sabemos que si, por ejemplo, si tenemos n partículas, sí, Daniel, Profesor, son, pues lo de arriba nos queda puras ecuaciones diferenciales, ¿cierto? nos quedarían en términos de diferenciales, sí, exactamente. Pero precisamente eso es lo que vamos a ver, que cómo operamos con ellas. O sea, qué tenemos que hacer con estas ecuaciones para poder encontrar lo que nos interesa encontrar. ¿Qué nos interesa encontrar? De pronto nos interesa conocer la carga del objeto. Puede ser una cosa que podemos estar interesados, pero más interesante posiblemente que conocer simplemente la carga que la vamos a obtener simplemente integrando, puede ser determinar el campo eléctrico a partir de una configuración que ahora no sea puntual. Eso es lo que nos va a interesar en este punto del curso. Si ya sabemos que con n partículas, precisamente a eso iba, entonces yo puedo decir, es que yo tengo aquí un sistema o un sistema de coordenadas eh, distribuidos en el espacio. Yo puedo tener unas cargas, Q1 positiva, Q2 negativa, Q sub I, ¿cierto? Cualquier cantidad de cargas que yo tenga, desde Q sub 1 hasta Q sub I, eran cargas puntuales. Y yo quería conocer entonces, para este punto P, cuál era el campo eléctrico. Si mi interés era conocer el campo eléctrico en P, entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Teníamos que analizar la carga 1 con la posición del punto P. Y decir, es que entonces es como si pusiéramos una carga de prueba en este punto, asociamos a ella un vector unitario R1P, y entonces el campo eléctrico va a apuntar en esta dirección, por ejemplo, E1P. Para la carga 2, la misma historia. Puro principio de superposición. Si uno decimos, listo, las dos están unidas por esta línea de acción. Y obteníamos, por ejemplo, que el campo eléctrico en ese punto P, el campo eléctrico en el punto P, debido a 2, va en esa dirección. Y hacíamos lo mismo con I, con todas las n cargas que tengamos, ¿cierto? Y después hacíamos la suma vectorial y obteníamos, por ejemplo, que el campo eléctrico, no sé, supongamos que este era el campo eléctrico total en P. Listo. Eso ya ustedes lo saben hacer, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa si tenemos la situación en la que tenemos el objeto, bien sea volumétrico, superficial o lineal? Ese es mi objeto, y en ese objeto entonces tengo una cierta carga, ¿cierto? Una carga total, que puede estar distribuido de manera uniforme, o sea, igual en todo el volumen, o puede estar distribuido de acuerdo a la posición, por ejemplo. Entonces, si yo quiero conocer para este punto P cuánto es el campo eléctrico, eso es lo que yo quiero conocer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues yo tengo que tomar un primer diferencial, pues un diferencial por aquí. Cada uno de los diferenciales que yo vaya a considerar, le tendría que hacer este análisis. Es que está la línea de acción que hay entre ese punto. Esta es la distancia que hay entre el punto donde tengo la carga. Entonces esto va a tener, digamos, un
un diferencial de carga asociado. Y entonces voy a tomar un vector unitario, todo lo mismo que ya hemos hecho anteriormente. Esto es un vector unitario R que apunta en la dirección de esa carga, perdón, de ese punto de interés, y determino, por ejemplo, digamos que si esa carga era positiva, de pronto el campo eléctrico, o esa región más bien, si esta región de acá, la distribución de carga es positiva, sobre el punto P, acá voy a tener una contribución al campo eléctrico, debido a ese primer, digamos, dQ1. Entonces esta va a ser la contribución debido a esa carga 1. Pero miren que ahora ya no estamos hablando de, como en el caso anterior, que decíamos, este es el campo eléctrico debido a la carga puntual 1, no. Ahora estamos hablando de la contribución en términos diferenciales al campo eléctrico de cada uno de estos puntos volumétricos, o de cada uno de los puntos en la superficie, o de cada uno de los puntos en la línea. ¿Listo? Y hago lo mismo para todo el volumen. Tomo por acá otro y hago la misma operación. Es que ahora este está a una distancia R2, digamos una distancia que es más grande, pero igual tengo que considerar un vector unitario que apunte en esta dirección. Y entonces ya sé que sin importar qué signo tiene la carga en esa región de abajo, su contribución va a estar sobre esta línea. ¿Sí? Entonces ya puedo decir, es que supongamos que esa contribución era en esta dirección. Esta es la contribución al campo eléctrico total debido a esa carga 2. Y entonces, miren que, ¿cómo podemos determinar cada una de las contribuciones? Pues como lo hacíamos anteriormente. Decimos entonces, la contribución al campo eléctrico va a ser igual a ¿quién? A K sub E por la carga que me está produciendo, o la carga fuente. ¿Cuál es la carga fuente? De sub Q. Sí, es un diferencial de carga. A una cierta distancia, R al cuadrado, en la dirección de quién? En la dirección del vector unitario. Miren que acá no hemos hecho nada distinto a lo que ya sabemos, ¿cierto? Solo que ahora estamos considerando que cada uno de los puntos sobre mi distribución continua actúa como si fuera una carga puntual. Y entonces, si yo quiero conocer toda la distribución o todo el campo total, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar sobre todas las regiones donde tenga carga. Todas las regiones con carga. Porque estamos... Hola. Entonces, pero antes ahí faltaría una función que modele esa distribución de cargas, ¿sí o qué? Exactamente, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Porque acá estamos considerando que vamos a integrar todas las regiones con carga, ¿sí o no? ¿Eso qué me va a permitir entender? Me va a permitir encontrar el campo eléctrico. O sea, si integro a un lado, debo integrar al otro. Acá me aparece esto. Esto es una función geométrica. Está en términos de la geometría de mi problema. Y esta distribución o este dq es donde precisamente va a entrar la función de densidad o de distribución de la carga en ese elemento en particular. Entonces se reemplaza por una función de carga en términos geométricos. Ese dq tiene que desaparecer. Ese dq lo tenemos que convertir en algo que esté en términos de la geometría del problema, porque esta integral de acá o estos parámetros de acá son geométricos. ¿Listo? Más o menos ya ven cómo es la forma de operar entonces. Tendría que dar a R
en términos de una variable paramétrica y a dq en términos de esa misma variable, ¿sí o qué? Por ejemplo, podríamos encontrar una variable que nos indicara cómo está variando la posición en términos de, dependiendo de donde estemos tomando el diferencial, ¿cierto? Y de Q también tendría que estar en términos de esa misma variable, exactamente. ¿Cómo lo haríamos, por ejemplo, esto sería si fuera un volumen, si fuera una línea de carga? Supongamos que acá tengo esa línea de carga, me quedó como torcida. Digamos que esta es una línea de carga. Entonces, asumamos que esa línea de carga, por ejemplo, tiene una densidad lineal de carga positiva. Vemos que lambda es positiva. Entonces yo puedo conocer, por ejemplo, en un punto P por aquí, el campo eléctrico en P, puede ser el interés mío. Entonces lo que tengo que hacer es tomar precisamente un diferencial de longitud. Ese diferencial de longitud lo debo considerar entonces que ese diferencial va a tener una cantidad diferencial de carga. Y lo que voy a hacer es entonces tomar la distancia R, pongámoslo aquí en verde más bien, considerar un vector unitario R y decir, es que entonces para este diferencial particular, para este puntico que acabo de considerar aquí sobre mi línea de carga, yo sé que la contribución al campo eléctrico va en esta dirección. ¿Y qué hago? Pues entonces lo que hago es considerar para toda la longitud cómo son las distintas contribuciones al campo eléctrico. ¿Cómo lo puedo hacer entonces? Simplemente decir, bueno, el campo eléctrico de un punto es entonces K sub E, la constante de Coulomb, por el diferencial de carga sobre R al cuadrado en la dirección de R unitario. Y si quiero conocer toda la carga, todo el campo, entonces integro aquí, integro aquí. ¿Dónde integro? Sobre toda la línea de carga. ¿Dónde me va a aparecer ese de Q? En el hecho de que, por ejemplo, yo sé que lambda era ¿quién? Era de Q por unidad de longitud. Entonces miren que de aquí, de Q, se me convierte en lambda de L. Y entonces con esta expresión, vengo y la meto acá. La reemplazo aquí. Y entonces ahora me quedo, supongamos que ya hicimos la integral, esta integral de este lado, entonces nos daría que el campo eléctrico en el punto P, ¿sí?, sería igual a ¿quién? A K sub E por la integral de lambda de L sobre R al cuadrado en la dirección R. Todavía nos queda entonces observar cómo varía esa distancia R en términos de ¿quién? En términos de la longitud. Pero eso lo vamos a hacer en un instante, ¿listo? Cuando hagamos un ejemplo ya con todas las variables, pero es para que ustedes más o menos sepan qué es lo que nos vamos a enfrentar, ¿listo? Y ahora, por último, para el plano o la superficie de carga. Suponiendo también que tenemos una densidad superficial de carga positiva. Entonces, la misma historia. Lo que vamos a decir es, tengo un plano, quiero conocer entonces cómo es en este punto P el campo eléctrico. Entonces, otra vez, lo que tengo que considerar ahora es simplemente un diferencial. Ese diferencial de área tendrá asociado, como les decía, un diferencial de carga. Tendrá una distancia desde ese punto acá. Y la contribución al campo eléctrico de ese diferencial de carga tiene que ir apuntando en esa misma línea, ¿cierto? Dependiendo de
si es positiva o negativa, la carga del plano va a apuntar hacia afuera o va a apuntar hacia adentro. En este caso, miren que lo que hicimos fue considerar una carga positiva. Entonces yo ya sé que la contribución de ese plano de carga tiene que ir apuntando en ese sentido, ¿sí o no? Obviamente esto tendrá un vector unitario R. Y entonces, ¿qué es lo que necesito hacer para encontrar el campo eléctrico en P? Ahora ya no le voy a poner la integral aquí, lo voy a dejar así de una vez directo, porque yo sé que integrar todos los diferenciales de las contribuciones me da el campo total, ¿sí o no? Entonces acá tengo que considerar que esto es K sub E por la integral del diferencial de carga sobre R al cuadrado R, y no hemos hecho absolutamente nada distinto a lo que ya conocemos, y lo que, bueno, ¿y esto dónde vamos a integrar? Pues sobre todo el plano de carga, que son todas las regiones del espacio donde hay carga. Y entonces, conociendo que sigma es de Q sobre dA, vamos a encontrar que dQ lo puedo expresar como sigma dA. Entonces, otra vez, este señor viene y me reemplaza al dQ que tengo allá. Entonces, ahora el campo eléctrico en P no es otra cosa que ¿quién? K sub E por la integral de sigma dA sobre R2, perdón, pues R vector unitario. Listo. ¿Qué nos queda? Que eso será entonces en todo el plano de carga. Miren que ahora la variable de integración se convirtió en un dA. En el caso de la línea, la variable de integración se convirtió en un dL, ¿sí? Una unidad diferencial de longitud. Y en el caso del volumen, ¿cómo tendría que ser? Esencialmente tendríamos que haber tenido una ρ que es dQ sobre dB, donde dQ lo reemplazaríamos por ¿quién? Por ρ dB. Y entonces me va a quedar, al introducir este término aquí, me quedará en términos del volumen. ¿Alguna inquietud? O empezamos con los ejemplos. Empecemos. Listo. Pues, o sea, no voy a hacer nada distinto a lo que ya explicamos. Lo que vamos a ver ahora es unas configuraciones que son típicas, ¿cierto? O sea, vamos a resolver todo el problema. Si nos pidieran, por ejemplo, determinar el campo eléctrico en un segmento generado por un segmento lineal con una densidad de carga uniforme. Entonces, digamos el campo eléctrico de una línea de carga más bien, con lambda uniforme. ¿Cómo tendríamos que hacerlo si queremos conocer uno que sea carga que no sea uniforme, una lambda no uniforme? Al momento de hacer la integración, sencillamente no vamos a poderlas sacar directamente de la integral. Observen que en todas las situaciones que vimos hasta este momento, la densidad superficial, la densidad lineal y aquí esta densidad volumétrica, todas estarían metidas por ahora dentro de la integral. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer entonces que queremos conocer ese campo eléctrico. Si fueran variables, las densidades también tendrían que estar en la misma variable de integración, ¿cierto? Sí, tendríamos que encontrar la forma funcional en términos de la variable de integración. Exactamente, habría que convertir todo a una sola variable de integración para poder integrar. ¿Sí? Entonces ahí es donde, por ejemplo, los problemas, digamos que de este curso se convierten, si ustedes han escuchado en el pasado, en ejercicios de integrales. ¿Sí? Como les decía, a mí me interesa más que ustedes absorban el concepto, que entiendan qué es lo que está pasando, pero como van a ver ahora, la integral es simplemente una herramienta matemática. Entonces la solución de la integral, no vamos a hacer una integral paso a paso,
porque eso ya lo hicieron ustedes, se supone, en su curso de cálculo integral, sino que vamos a simplemente tomar la respuesta de la integral y continuar a partir de ahí y analizar, interpretar qué es lo que me está diciendo la solución. ¿Listo? Entonces, una de las situaciones que nos vamos a encontrar es precisamente esta. Vamos a poner esta línea de carga. Esa es mi línea de carga, que tiene unas características. Su longitud es L. Y precisamente yo quiero determinar dónde está el campo eléctrico o qué magnitud tiene el campo eléctrico. Entonces, para hacerlo sencillo, lo que voy a decir es, vea, voy a considerar esto otra vez a punta de simetría. Entonces, si por ejemplo en el problema no me dan simetría, yo trato de buscar si puedo ajustar la simetría de tal manera que el problema se me convierta en un problema mucho más fácil de trabajar. O sea, siempre busquen simetrías, que las simetrías posiblemente van a ayudarles a solucionar los problemas mucho más fáciles. Listo. Entonces dijimos que esto tenía una densidad de carga lambda, una densidad de carga lineal, positiva y uniforme. Vamos a decir que esto, simplemente para hacerlo mucho más fácil de orientar, vamos a tomar un sistema de coordenadas que esté justo parado en el centro de esa línea de carga. Entonces, para acá digamos que esto es X, llamemos a esto Y, y digamos que queremos conocer el campo eléctrico por acá, en ese punto P. Y ese punto P va a estar a una distancia definida. Simplemente llamémoslo la distancia Y. ¿Qué es lo que vamos a encontrar al final? Vamos a encontrar una expresión que nos va a decir cuánto es el campo eléctrico en términos de Y. Tengo una pregunta, Juan. Sí, Mateo. Cualquier punto que sea colineal a P, a través de una línea que sea paralela a la línea de carga, tiene la misma cantidad de campo, No, magnitud de campo. No. no, ya vamos a ver. Fíjate que varía por la distancia. Exacto, Lady tiene razón. O sea, es precisamente lo que vamos a analizar en este momento. Listo. Vamos a tomar ahora que ya tenemos esa línea y asumimos el punto donde queremos hacer el análisis, que estratégicamente lo pusimos allí justo en el medio para aprovecharnos de la simetría. Miren que si por ejemplo yo tengo un diferencial de longitud, que es este, a esto lo puedo llamar un dx. ¿Sí? ¿Qué características va a tener ese dx? Asociado, como les decía hace un momento, aquí vamos a tener una cantidad de carga de Q. Ah, pero es que no me están dando la carga en ningún momento. Pero me están diciendo que la densidad de carga es uniforme, ¿cierto? Esto es lo que me está dando el problema. Entonces yo puedo asumir que si la densidad de carga es uniforme, entonces ese cantidad de carga por unidad de longitud va a ser igual también a la carga total por la longitud total del objeto. Eso lo hice a partir de saber que la densidad de carga era uniforme, porque el problema me lo estaba dando. Entonces, simultáneamente puedo decir, es que dQ es lambda de X, pero la carga total es lambda por L. Son dos parámetros que ya tengo conocidos que el problema me dio de entrada. Ahora bien, ¿qué hacemos entonces con ese punto, con ese diferencial de longitud que tomamos? Vamos simplemente a analizar entonces la línea de acción. Vamos a extenderla un poquito. Sabemos que el campo eléctrico tiene que apuntar en esa línea de acción. Si yo pongo allí, en este punto, una carga de prueba positiva, una carga de prueba, el campo eléctrico va a apuntar ¿en qué dirección? Va a apuntar en esta dirección, justamente. Esa va a ser la contribución del campo eléctrico debido a este puntico que tengo acá.
¿Qué nos vamos a encontrar entonces? Que es que yo puedo descomponer ese campo eléctrico en sus componentes. Vamos a ponerlos en color morado, por ejemplo, donde este de acá, el que apunta hacia arriba, es la contribución al campo eléctrico en dirección y esta que apunta hacia allá es la contribución al campo eléctrico en dirección X. Listo. ¿Qué otros parámetros tenemos del problema? Miren que la geometría, todavía no me lo ha dicho, pero yo puedo definir acá. Esa posición de ese diferencial lo puedo llamar simplemente X. Entonces tengo una variable que es la variable longitudinal. Miren que mi diferencial longitudinal lo llamé de X. La posición simplemente la llamo X porque estoy parado justamente sobre el eje de las X. Listo. Y acá tendríamos entonces una distancia R. Miren que en términos de esa geometría yo puedo definir R como ¿quién? R no es otra cosa que la raíz de X a la 2 más Y a la 2. Ah, pero si recuerdan de cuando hicimos el problema la semana pasada con cargas puntuales, también definimos un ángulo, unos valores angulares. ¿Dónde puedo definir los ángulos? Pues acá se me están formando triángulos rectángulos. La semana pasada lo hicimos con el ángulo teta tomándolo aquí. Pues esa definición no necesariamente es obligatoria tomarla ahí, yo puedo tomarla también aquí. Teta. Es esencialmente donde yo quiera. Pero tengo que tener cuidado al momento de resolver esos parámetros, ¿sí o no? Ahora bien, miren lo siguiente. Miren que si yo tomara un punto espejo con respecto a este eje vertical, es decir, si yo por acá me paro a una distancia menos X, acá también voy a tener un diferencial de X. ¿Cuánta carga tiene ese diferencial de X? De Q. También tiene de Q, ¿cierto? Porque la carga es uniforme en toda la longitud de la barrita. Y entonces si yo tomo su línea de acción, su campo eléctrico apuntará justamente en esta dirección. ¿Sí o no? Y sus componentes, una va a apuntar para allá, sería la componente en X, de ese segundo campo o de esa segunda posición, y otra sería la componente vertical. Esto va a tener dos veces la componente vertical. Y miren que el problema lo que me está diciendo es, pero es que usted cuando tenía esa simetría, usted simplemente decía, pero es que para cualquier posición simétricamente con respecto al origen, esas componentes horizontales se van a anular. Y entonces acá acabamos de llegar, nos acabamos de encontrar con que justamente gracias a esta distribución y al eje que tomamos, el campo eléctrico resultante en ese punto P únicamente puede apuntar hacia arriba. ¿Por qué? Porque siempre las componentes horizontales se van a cancelar cuando yo tomo puntos simétricos con respecto al origen. Entonces, si tomo el punto más alejado, digamos el punto que está en menos L medios, simplemente tomo el punto que está en L medios y me cancela el campo eléctrico horizontal. Y así voy haciendo la integración de toda la longitud hasta llegar, digamos, justamente aquí al centro, donde estamos parados aquí en esta línea y la componente va a ser únicamente en esta dirección. ¿Está claro entonces cuál es la estrategia? Porque estamos cancelando esos componentes de dx. Miren que lo que estamos diciendo es esto. La componente del campo eléctrico en X se cancela por simetría. Y entonces, ¿en qué se nos convierte el problema? Podríamos hacer simplemente la integral desde 0 hasta L medios
y multiplicar por 2 para conocer la componente en Y. Y eso sería el campo eléctrico total. O podríamos hacer simplemente desde por aquí hasta por acá y considerar únicamente la componente que apunta en Y. Listo. ¿Está claro entonces cuál es la estrategia que vamos a seguir para solucionar el problema? Los escucho. Quiero que me vayan diciendo si estamos entendiendo el procedimiento. Para que de pronto... Sí, Juan. Bueno, Mateo sí lo entendió. ¿Qué tal? Preguntémosle a Eva Marina. Jeffrey dijo que sí. Eva Marina se conectó y dejó el computador prendido. José René, ¿cómo se integraría? Tenemos dos opciones. Podemos integrar desde 0 hasta L medios, conociendo únicamente la componente de campo eléctrico en y multiplicar por 2, porque esta otra parte de acá va a tener la misma contribución. O podríamos integrar simplemente desde menos L medios, todo el camino hasta L medios, y simplemente determinar la componente Y. Y ambos caminos nos deberían llevar a la misma respuesta. Juan, disculpa la pregunta. Si hago la integral de 2 veces L medios, ¿cierto? En ese caso sí tengo en cuenta la contribución de las X. Sí la deberías tener en cuenta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es simplemente, o sea, como ya sabemos que por simetría se cancelan, Sí. yo puedo simplemente tomar desde 0 hasta L medios, únicamente integrando lo correspondiente a la componente Y. Ah, perfecto. Dale. Listo. Parece que algunos se conectan y dejan ahí, se van, no dicen nada. Muy bien. Supongamos que en algún momento verán esta clase cuando vayan a prepararse para el examen. Esperemos que así sea. Bien, entonces decíamos que teníamos esta geometría. Esa geometría nos podría ayudar a solucionar y a conocer cuánto era la contribución en la dirección vertical del campo eléctrico o de la contribución al campo eléctrico producido por este diferencial. Entonces, esa contribución, miren que sería el mismo ángulo teta. Entonces, lo que tenemos que encontrar es quién. La componente del campo vertical la obtendríamos con qué función trigonométrica. Si esta es teta, con el seno o con el coseno. Seno de teta, profe. Con el seno de teta, ¿sí o no? Entonces, miren que el seno de teta lo podemos obtener a partir de quién. Lo podríamos obtener conociendo que esto es y esto es X. ¿Sí o no? Perdón. De que esto es y que esta sería nuestra hipotenusa R. Entonces sería Y sobre R. ¿Sí? Y eso entonces sería Y sobre R. Dijimos que era la raíz de X2 más Y2. Bien. Ahora, ¿cuánto es la contribución al campo eléctrico en Y? Esa contribución al campo eléctrico es la contribución al campo eléctrico total por el seno de teta y y esto apuntando más bien, no por, apuntando en la dirección vectorial J. ¿Quién es la dirección vectorial J? Es la dirección vectorial que apunta en esta dirección, porque esta otra es la dirección del vector unitario Y. Pero ya sabemos que ese campo apunta precisamente hacia arriba. Entonces ya sabemos, o ya conocemos más bien, Eduardo. Porque puso allí el D, o sea, diferencial del campo eléctrico como vector, y no con la magnitud. Sí, tiene usted razón, podemos ponerlo así también. Démoslo así. Listo. Entonces acá, ¿cuánto sería ese
ese valor de la contribución al campo eléctrico. Sería K sub E por el diferencial de carga que tiene asociado ese diferencial de posición sobre la distancia R al cuadrado por el seno de teta en la dirección J. ¿Listo? Y sabemos que el seno de teta, entonces, esto es K sub E por dQ sobre R al cuadrado, y el seno dijimos que era Y sobre R en la dirección J. Y ahora podemos entonces directamente decir que el campo eléctrico, ¿a quién se le abre para el micrófono? A Mari. Listo. Entonces sería simplemente K sub E por dQ sobre, o multiplicado por Y más bien, sobre R3 en la dirección J. Entonces todo esto, ¿para qué nos sirvió entonces? Para entonces expresar que si yo hago la integral aquí y hago la integral aquí, voy a obtener cuánto será el campo eléctrico total. El campo eléctrico total en el punto P, que es el punto de interés, entonces será ¿quién? Será la integral en todas las regiones donde tenga carga, simplemente llamémoslo la integral sobre todas las posiciones de carga, de K sub E por Y por dQ sobre R3 en la dirección J. Y esto, miren que este dQ justamente lo podemos reemplazar por este término que tenemos aquí, que es lambda de X. Entonces esto nos convierte, miren que K sub E y Y son valores que son constantes para este parámetro de integración. Para X, no importa el X en donde yo estoy tomando, no importa en qué posición X estoy mirando, Y no está cambiando. Entonces puedo sacar a K sub E, que es una constante, y puedo sacar a Y, que es una constante. Y convertir esto en, bueno, y lambda también sería una constante. Lambda de X sobre R3 en la dirección J. ¿Cuáles serían las variables, perdón, los límites de integración de esta integral? Estamos integrando en dx. Estaríamos integrando entre menos, esto porque me cubro eso, menos L medios y L medios. Esos serían mis límites de integración. Hasta ahí está sin problema. Vamos ahora a convertir R3 en lo que corresponde. Entonces el campo eléctrico en P, K sub E por Y por lambda, por la integral entre menos L medios y L medios de dx, y R3, pues tendríamos que R es raíz de x2 más y2 esto a la 3 medios. Listo. Y esto en la dirección de j. No se me puede olvidar que es un vector. Tenemos esta integral. Cuando resolvamos esta integral vamos a encontrar entonces la solución en términos del campo eléctrico que queremos conocer. Aquí es donde les digo, muchachos, en este punto, observen que tenemos esta integral. ¿Alguien tiene idea o recuerda cómo se soluciona esa integral? Sí, los escucho. Pueden abrir el micrófono de a uno. Pues yo lo haría como una polinomial. Que subo el exponente, le cambio el signo, distribuyo todo y pues veo que sale constante y que queda como variable para integrar. Según se ve, parecen polinomiales. El problema es que implícitamente. Perdón. Por ahí alguien dijo que trigonométrica. Implícitamente. Una de las maneras de resolverla
sería, por ejemplo, hacer un cambio de variables de este tipo trigonométrico, ¿cierto? Decir que, por ejemplo, x es y tangente de u y que de x es y por la secante al cuadrado de u de u. Y operar a partir de ahí, ¿cierto? Sin embargo, aquí es donde, por ejemplo, yo les decía, vamos a mirar esta otra forma. Voy a presentarles nuevamente aquí una pestaña y eso es una tabla de integrales. La encuentran en la página que se llama integral-table.com. Entonces miren, por ejemplo, la integral o la antiderivada, más bien, porque esto es una antiderivada número 41. Miren la forma que tiene. Es la antiderivada de x de un término a al cuadrado más una variable x al cuadrado. Entonces, a en este caso es una constante elevado a la 3 medios. Eso me da x al cuadrado sale de la raíz y me queda un radical, me queda a al cuadrado más x al cuadrado. Entonces, simplemente es para mostrarles. Y así, obviamente, hay un montón de integrales, ¿cierto? Desde las más básicas hasta las funciones más complejas que ustedes se puedan imaginar resolviéndolas, ¿listo? Entonces, en este Eso es lo caso, mismo que meterlo en MATLAB. Sí, que. lo puede hacer en MATLAB, lo puede hacer en Wolfram, ¿cierto? En Pero matemática. eso podría reducir los límites de integración, ¿sí? Que de una vez de 0 a L medios y poner el 2. También lo podría hacer, ¿sí? O sea, digamos que, ¿a qué es lo que los quiero llevar aquí? A que ustedes, por ejemplo, en el momento en que estén resolviendo el problema, ustedes me digan, por ejemplo, yo lo voy a resolver acá con esta tabla de integrales. Entonces, simplemente voy a utilizar esta página integraltable.com y voy a utilizar la antiderivada número 41, que es la que aparece allí, y la reporto. Digo, es que esto es de x sobre a al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios, y esto es igual a x sobre a al cuadrado. Aquí esto dejémoslo directamente en la raíz y escribámoslo tal cual aparece ahí, al cuadrado más x al cuadrado. Esa es la forma de resolver, ¿cierto? Entonces miren que mi problema en qué se convirtió en esto. Es K sub E, esto es una constante, por Y, por lambda, y hago la correspondiente conversión. Entonces digo, esto es X sobre mi A en este caso es Y al cuadrado. Pues mi A es Y, perdón. Entonces esto me quedaría Y al cuadrado por fuera, raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y los límites de integración serían entre menos L medios y L medios. Y esto en la dirección J. Todavía no le he quitado ese sentido vectorial. Y entonces ya simplemente se me convierte en un problema de reemplazar los límites y resolver, ¿cierto? Entonces el campo eléctrico en P va a ser K sub E por lambda. Miren que el Y al cuadrado lo puedo sacar aquí, me cancela el Y de arriba sobre Y. Y esto sería operando los límites L medios sobre raíz de X2, perdón, de L medios al cuadrado más Y al cuadrado menos L medios, que sería el otro límite, por raíz de menos L medios al cuadrado más Y al cuadrado. Y esto en la dirección de J. Mire que todavía no he votado esa dirección de J y no la puedo votar. Porque si yo voto esa dirección vectorial, entonces la respuesta me puede dar incorrecta. Bien, cuando hago esa operación, miren que esencialmente ese menos L al cuadrado lo tomaríamos como positivo, el menos con el menos de acá con este menos de este signo me daría una sola vez L. Entonces la respuesta, el campo eléctrico en P, va a ser K sub E por lambda sobre Y, que multiplica a L sobre
la raíz de L al cuadrado sobre 4 más Y al cuadrado en dirección J. Esta sería la respuesta del campo eléctrico para cualquier punto Y y para una longitud L conocida. Así, aunque esté algebraica, ¿no le pone unidades? ¿Para qué necesitaríamos ponerle unidades? O sea, tendríamos, como está algebraica, ¿qué debo verificar? Eso sí, debo verificar que dimensionalmente sí correspondan a las unidades de campo eléctrico. Eso lo puede hacer uno pues fácilmente conociendo las unidades de caso E, conociendo las unidades de lambda, las unidades de longitud que serían metros, pero acá también tenemos metros, entonces estas se cancelan con estas. Y abajo, ¿qué tendríamos? Tendríamos unidades de longitud metros al cuadrado, que se pueden sumar directamente con este metros al cuadrado, y que van a salir de la raíz como simplemente metros lineales. Y entonces acá, ¿qué debo tener? Debo tener coulombios por metro, pero acá abajo tengo un metro. Y caso B, ¿qué unidades tenía? Unidades de newtons por metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Entonces, dimensionalmente vamos a llegar a que las unidades son de newtons por coulombios. ¿Sí? Porque recuerden que esta densidad lineal tiene coulombios por metro. Entonces allí, dimensionalmente, sí tendría sentido. ¿Qué es lo que quería que observáramos con esta respuesta? Miren que esto sería para cualquier valor de L, para L y Y finitos. O sea, si yo conozco una longitud de carga distribuida linealmente y conozco a qué distancia quiero conocer el campo eléctrico, lo puedo hacer. ¿Cuál es la condición en este caso? Pues en la condición en este caso es que el campo eléctrico lo estoy determinando justo acá sobre la línea o sobre el punto central, ¿cierto? Parado en el centro de mi distribución. Es que el problema me decía que yo necesito el campo eléctrico por acá. Entonces será igual. ¿O ustedes qué creen que va a cambiar? Ya no tenemos simetría. Ya no tendríamos simetría. ¿Se puede resolver el problema? Sí. Solo que este punto estaría más alejado que este. Entonces uno esperaría que la contribución pues ya no sea completamente vertical, sino que apunte como en un cierto ángulo. Sí, profe, tendría en cuenta la contribución de X también. Se tendría que tener la contribución de X, porque ya no se van a anular como lo teníamos en el caso inicial. Eso es verdad, ya no se van a anular. Listo. Miren que, por ejemplo, lo que les decía de los casos particulares. ¿Cuáles serían casos particulares en esta situación? Miren que si nosotros dijéramos, vamos a ver si estamos muy lejos. Caso 1, que Y sea mucho más grande que L. Estoy parado muy lejos. El punto de análisis muy lejano. ¿Qué pasaría en esa situación? Miren que entonces L se volvería despreciable, ¿cierto? En ese caso, cuando tengo esa situación, L cuadrado sobre 4 en esa raíz que tengo acá, más Y al cuadrado, este término de acá casi que se convertiría en 0. Entonces, la ecuación, vamos a decir, del campo eléctrico en P, sería caso E por lambda por L sobre Y. Si ese término L cuadrado sobre 4 tiende a 0, entonces miren que esto se me convierte en Y cuadrado. Yo aquí creo que tengo no.
en y al cuadrado, que al salir de la raíz, bueno, esto es j todavía, cuando sale de la raíz sale simplemente como y. Entonces esto me convierte en ¿quién? En k sub e por lambda por L sobre y al cuadrado en dirección j. ¿Eso se les parece a algo? ¿O no? Campo de una carga puntual. Miren que exactamente lo que está diciendo Mateo es cierto. Miren. ¿Qué dijimos que era lambda por L? Y recordamos, como la distribución de carga es uniforme, lambda por L es la carga total. Esto es la carga total. Entonces esto es como si hubiéramos dicho, esto es K sub E por la carga total sobre y al cuadrado en la dirección J. Ese es el campo de una carga puntual. Entonces se comporta como si fuera una carga. Una de las cosas que quiero hacerles énfasis en este punto que estamos resolviendo ejercicios es lo siguiente. Cuando tenemos ejercicios que son de tipo algebraico, miren que la respuesta está dada en términos de los mismos parámetros que el problema me da. ¿Cómo así? Miren que lambda me lo da el problema. El problema me decía la densidad de carga es uniforme. Entonces acá, por ejemplo, en mi respuesta aparece lambda. Aparece L, que es la longitud del hilo. Aparece Y, L, Y. Y caso de que es una constante. En ningún momento yo dije, esto es la carga total. A pesar de que podríamos haber dicho que esto de acá es la carga total. ¿Sí o no? No lo hicimos de esa manera. Entonces, si el problema no me habla de carga total, entonces yo no meto la carga total allí en la respuesta. Lo dejo expresado en términos de los parámetros que el problema me está dando. ¿Está claro eso? Para que de pronto, que es un error pues, bastante común en la solución de los exámenes, pues se van y se convierten los términos a carga, o por ejemplo, si les dan la carga total, lo convierten a densidad y lo expresan en términos de la densidad. Y ahí, digamos que funcionalmente la respuesta es incorrecta, pues o es parcialmente correcta, para que de pronto tengan cuidado. Hay un segundo caso de esta situación, el caso 2. El segundo caso es cuando, por ejemplo, L es mucho más grande que Y. Esto recibe un nombre. Eso se llama el hilo infinito. Entonces, en los libros ustedes van a encontrar simplemente que a este tipo de problemas lo llaman el hilo infinito de carga o algo así, ¿cierto? En ese término o en ese tema, ¿qué pasará? Pues que esencialmente, si L es mucho más grande que Y, lo que va a ocurrir es que Y al cuadrado pues, va a tender a cero. La distancia a la cual estoy midiendo ese campo eléctrico comparado con la longitud es despreciable. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. ¿Cómo se me convierte el problema? El problema se me convertirá en algo como de este estilo. El campo eléctrico en P será entonces K sub E por lambda por L sobre Y por la raíz de L cuadrado sobre 4 en dirección J. Y entonces simplemente saco de la raíz a L cuadrado sobre 4, K sub E lambda L sobre Y L medios en dirección J. L con L se cancelan y entonces esto me convierte en este 2 pasa arriba, 2K sub E por lambda sobre Y. Y eso en dirección J. Esa sería la respuesta del hilo infinito, ¿sí? O de lo que conocemos como el hilo infinito. 2K sub E lambda sobre Y en dirección J. Pongámoslo aquí infinito entre comillas porque realmente no es que el hilo sea infinito, sino que la distancia Y es muy pequeña. Hilo infinito de carga. Bien. Miren que hay una cosa importante aquí y que quiero que ustedes observen.
Noten que en esta situación, cuando el hilo no era infinitamente largo, sino que tenía una longitud, la distancia aparecía como y al cuadrado. Por acá, en la respuesta final, cuando L y Y eran finitos, la distancia a la que estamos analizando, esta Y está metida entre la raíz, entonces saldría como una Y unitaria, esta Y está por fuera, entonces esto es inversamente proporcional ¿a quién? A Y al cuadrado, o a la distancia a la que estoy tomando al cuadrado. Pero cuando el hilo se convierte en un hilo infinito, ya esa distancia ya no es proporcional a Y al cuadrado, sino solamente a Y. Y eso es una de esas situaciones que uno dice, oh, ¿por qué carajos pasó eso? Entonces, esto es proporcional a 1 sobre Y. Es decir, ya no decae como 1 sobre R al cuadrado, sino como 1 sobre R. Y eso es importante notarlo. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué les parece? O sea, hacemos un ejemplo 2 en esta clase. Ese ejemplo 2 va a ser el campo eléctrico debido a un anillo de cargas. Daniel. Juan, ¿qué pasa en el ejemplo anterior si la distribución de cargas no es uniforme? Entonces acá la integral pues, se va a salir mucho más cochina. Eso es esencialmente lo que va a pasar. Mira que aquí lo que teníamos era, en este paso, por ejemplo, cuando hicimos el reemplazo del dq por lambda de x, aquí fuimos sacando lambda olímpicamente porque lambda era uniforme, porque no dependía de la posición. Pero si dependiera de la posición, entonces esta integral de aquí ya no se resolvería con esta tabla de integrales como lo hicimos acá, sino que tendríamos que encontrar la solución que variaría pues la forma de la respuesta, porque la carga ya no está distribuida uniformemente. Es simplemente eso, matemática. Conceptualmente va a ocurrir algo similar, ¿cierto? Vamos a encontrar, también podríamos llegar a una ecuación, qué sé yo, por ejemplo, que la carga esté distribuida en forma de una parábola. Entonces, supongamos que lambda fuera proporcional a x al cuadrado, a una constante, qué sé yo, b por x al cuadrado. Entonces, ¿cómo hubiera sido esta integral? Esta integral nos hubiera quedado así como caso e por y por la integral de x al cuadrado de x sobre x al cuadrado más y al cuadrado a la 3 medios. Mira que, y acá nos hubiera quedado una constante b. Hubiera cambiado la integral, pero digamos que no hubiera cambiado esencialmente el sentido físico. Listo, Listo. Juan, gracias. Vamos a borrar esto por aquí para que no nos quede por aquí el reguero. Entonces, bueno, vamos a suponer ahora que tenemos un anillo de carga. Entonces, ese anillo de carga, esencialmente, lo podemos interpretar como si hubiéramos cogido un hilo de carga y lo hubiéramos cerrado los extremos, ¿cierto? Entonces, al cerrar los extremos, lo que formamos es una circunferencia. Y eso nos va a servir entonces para poder interpretar este problema. Entonces, vamos a decir que estoy parado en el plano. Y vamos a considerar... esto me quedó demasiado bien hecho, ¿no? El que me vea dice que hasta alguna vez he sido capaz de dar taller. Bien. Entonces, por ejemplo, supongamos que este es mi anillo de carga, que estos son los ejes coordenados X, Y, Z. Y obviamente, para hacerlo mucho más sencillo, lo que voy a considerar es que justamente el origen del anillo de carga coincide con este, o el centro del anillo de carga coincide justamente con el centro de este origen. ¿Listo?
Ese anillo de carga va a tener un radio, llamémoslo un radio R, y nos va a interesar, otra vez, por razones de simetría y simplicidad, conocer cómo es el campo eléctrico en un punto P por aquí. Este es el punto P de interés. Y entonces, lo que queremos conocer es entonces cómo es el campo eléctrico en P. Esa es la inquietud. Miren que ahora lo que... bueno, y geométricamente esto va a estar a una cierta distancia uniforme, fija, una distancia Z. No está cambiando. ¿Qué es lo que vamos a considerar entonces? Vamos a considerar una distribución de carga, una densidad de carga lineal uniforme, densidad de carga lineal uniforme, lambda. Y entonces para hacerlo, lo que vamos a decir es, como les decía, si hubiéramos tomado una línea de una cierta longitud y la hubiéramos doblado, generando entonces esta geometría circular que tenemos acá. Bien. Miren que entonces, acá lo que vamos a hacer es los diferenciales uniformes son igual a constante. No es igual, José René. Uniforme significa que está igualmente distribuida en el espacio. Eso es lo que significa uniforme. Constante significa que no cambia en el tiempo. O sea, podríamos incluso ser mucho más específicos y decir, esta densidad lineal de carga es uniforme y constante. ¿Por qué querríamos hacer esa claridad? Porque si fuera una cosa que no es constante, miren el problema que tendríamos acá. Si esto no solamente fuera, por ejemplo, una función de la posición, sino también del tiempo, que la carga fuera cambiando con el tiempo, se nos vuelve esto una completa tortura, ¿cierto? La idea no es esa, ¿cierto? Entonces, uniforme, digamos que y constante. Hola, Diego. Juan, si no fuera uniforme, o sea, sería igual o cómo, o no vamos a ver eso por ahora. Lo que le estaba explicando al compañero hace un momento, o sea, si no fuera uniforme, nos cambiarían las integrales, nos cambiarían, digamos, la función que vamos a integrar. ¿Sí? Si no fuera constante, o sea, uniforme, que no sea uniforme puede aparecer en el curso. Digamos que puede tener una cierta forma funcional. Que cambie en el tiempo, eso no va a caer dentro del curso, eso ya se llamaría electrodinámica y no sería objeto de este curso, pues que donde lo que estamos viendo es precisamente electrostática, una introducción a la electrostática. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a considerar entonces para nuestros diferenciales que nos van a permitir determinar o distribuir la carga? Vamos a tomar diferenciales de esta manera. Vamos a poner un diferencial que tenga esta forma. Pero si ustedes se dan cuenta, eso ya no sería un diferencial de X. ¿Por qué? Porque esencialmente esto va a estar subtendido en un cierto ángulo, ¿cierto? Hay un angulito pequeño y esto va a tener entonces una cierta distancia sobre la circunferencia. A esas distancias las llamamos longitudes de arco. Entonces esto es una longitud de arco que llamamos ds, y el ds lo podemos asociar a un diferencial de ángulo que estamos barriendo acá, de θ. ¿Cómo se relacionan ds y de θ? Esencialmente, ds es r de θ. Tal vez ustedes hayan visto esa expresión en algún momento cuando vieron su curso de geometría o su curso de cálculo integral o diferencial, ¿cierto? Entonces, en una circunferencia, los segmentos, digamos, ya no van a ser segmentos lineales, sino segmentos de arco. Y lo relacionamos con
el radio que tiene esa circunferencia y lo relacionamos con con el ángulo que está barriendo ese diferencial de arco. ¿Está claro? Sí, Juan. Gracias, Mateo. Entonces, resulta que ese diferencial de arco que estamos tomando allí, pues va a tener asociado una cierta cantidad de carga de Q. Y entonces, si tiene asociada esa cierta cantidad de carga, entonces yo puedo hacer un análisis y decir, desde ese punto hasta donde me interesa conocer el campo, yo puedo trazar una línea de acción, otra vez, la misma historia, nada distinto a lo que ya hemos hecho. Y, dijeron densidad lineal de carga uniforme constante, pongámosle el signo de una vez positivo. Hubiera sido lo mismo si el signo hubiera sido negativo, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo operaríamos para conocer la contribución de ese diferencial de arco, que tiene un diferencial de carga, sobre este puntico, ¿cierto? Sobre este puntico donde yo quiero conocer, aquí, por aquí, donde yo quiero conocer el campo eléctrico. Entonces yo digo, bueno, entonces yo le puedo asociar un vector unitario, R, y como es una carga positiva, o la carga que está distribuida allí es positiva, vamos a poner esto un poquito más derechito, que esto me quedó como torcido. Parece donde yo quiero que se pare. Como por ahí más o menos, ¿cierto? Ahí, listo. Entonces, vamos a tener esta contribución al campo eléctrico. ¿Debido a quién? Debido a ese puntico que está, o a esta zonita que estamos considerando acá arriba. ¿Listo? Si ustedes se dieron cuenta, ese punto no lo tomé arbitrariamente en cualquier lugar. Lo tomé justo sobre uno de los ejes, sobre el eje Y. ¿Con qué consideración? Con la consideración entonces de que el vector unitario, la línea de acción y la contribución al campo, todas me quedaran sobre un mismo plano. Ese plano es el plano Z y Y. ¿Sí? ¿Para qué me sirve eso? Porque es que resulta que ahora yo puedo descomponer esa contribución en sus componentes a lo largo de Z. Esto no se está viendo casi porque está muy oscuro. Vamos a ponerlo, qué sé yo, pongámoslo verde clarito. En el plano ZY, ¿sí o qué? En el plano ZY, sí. Entonces estoy proyectando esta contribución, que será la componente a lo largo de Z, y tendremos una contribución que va a apuntar hacia abajo, y esto será únicamente en dirección ¿qué? En dirección Y. Será la contribución a lo largo de Y. Entonces, por esa razón no lo tomé en cualquier posición sobre el anillo. A ver quién me dice por qué lo tomé entonces allá en la parte de arriba. ¿Cuál sería entonces mi objetivo final? ¿Aprovecharme de quién? Aprovecharme de la simetría. ¿Se acuerdan de la simetría? Siempre nos vamos a tratar de aprovechar de la simetría. Resulta que si tenemos esa contribución, entonces existirá un punto también opuesto al otro lado del anillo, pero también justamente sobre el plano YZ, donde si yo tomo su contribución, entonces acá voy a tener una contribución al campo eléctrico, una descomposición, pongámoslo en este azulito, a lo largo de Z y una a lo largo de Y. ¿Qué me dijo la simetría? La simetría me dijo,
pero es que, entonces si usted toma los dos puntos que están opuestos diametralmente, las componentes que no van a lo largo de Z se van a cancelar. Esta señora y esta señora van a ser exactamente iguales. Se cancelan. Y entonces, ¿a qué nos va a llevar el problema? Nos va a llevar precisamente a solucionarlo mucho más fácilmente. Si están viendo entonces qué es lo que tenemos que tener en cuenta y qué es lo que tenemos que cuidar, buscar la simetría de los problemas. ¿Alguna inquietud hasta allí? Daniel Enrique. ¿Sí, Daniel? Bueno, no sé si Daniel se le dañó el micrófono. ¿Qué pasó allí? Podría ser con el eje X, sí, también lo podríamos haber hecho con el plano XZ. O sea, haber tomado este punto por aquí y este punto por aquí. Pero, Juan, ahora sí. Así, cuénteme, Daniel. Sí, estaba diciendo, pues sí, se me había como desconectado el micrófono, que es muy parecido al anterior, pero en este caso el campo resultante sería mayor, porque digamos que si es, pues, o no sé si estamos tomando como el mismo hilo colocado en un círculo o es de diferente longitud, porque si fuera de diferente longitud estaría más cercano todo, ¿no? No estamos diciendo que sea la misma longitud. Estamos diciendo cogí un hilo de una cierta longitud cualquiera y lo doblé. Ahora, esa comparación que usted está haciendo es bastante interesante porque usted puede comparar cuál de las dos configuraciones me produce mayor campo eléctrico. Si yo tengo el hilo, digamos, extendido o si lo enrollo para formar una espirita, para formar un anillo. Ustedes les dejo ese ejercicio de, digamos, de repaso para que ustedes vayan verificando, digamos, la comprensión que van teniendo del curso. Bien, miren que todavía no hemos hablado de la geometría como tal del problema. Lo único que introdujimos hasta el momento fue R, esta distancia Z. Todavía no hemos dicho cuánto vale esta distancia R, por ejemplo. Pero miren que esa distancia R está relacionada con ¿quién? Con R al cuadrado más Z al cuadrado. Esa es la forma de relacionar esos dos. Listo. Lo otro que también tenemos que considerar, habíamos dicho. Juan, y esas dos son constantes, ¿cierto? Claro. O sea que R es constante. R es constante. Este problema nos va a salir mucho más barato de resolver que el otro. Ya van a ver por qué. Porque esencialmente lo que estamos diciendo es... bueno, vamos a separar aquí por un instante ese pedacito de hilo. Me quedó medio chueco. Digamos, ese es el pedacito de hilo que estoy considerando. Este es mi DS, que me subtiende un cierto ángulo de θ, y eso está a una distancia R. Y ese hilito tiene una cantidad de carga de Q. Y habíamos dicho entonces que ds era R de θ. Y entonces lo que podemos decir, cuando dijimos que la carga era uniforme, distribuida sobre todo el anillo, esencialmente lo que estamos diciendo es la carga, la densidad lineal de carga es ¿quién? La cantidad de carga distribuida por segmentos de longitud de arco. Y esto es igual entonces a dq sobre r de θ. Y entonces el diferencial de carga no es otra cosa que lambda por r por dθ. Miren que aquí nos va a aparecer una expresión que nos va a permitir a la hora de reemplazar en el campo eléctrico el dq, lo vamos a poder llevar a expresiones puramente geométricas. Esto que ya nos lo dio el problema, lambda, r que es la geometría del problema y dθ que será la variable de integración. Entonces uno se podrá dar cuenta que, es que para resolver el problema lo que tenemos que hacer es integrar sobre todo el ángulo que barra este círculo. Diego. Juan, ¿puedes repetir por qué lambda es igual a dq sobre ds? Porque lambda es la unidad de carga por unidad de longitud. ¿Sí?
Entonces, en este caso lo que estamos considerando es, como no es un hilito recto, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos el hilito recto, entonces decíamos, la cantidad de carga que tiene asociado ese pedacito es proporcional a la longitud que tengo. Eso es esencialmente lo que me dice la densidad lineal de carga, es la carga por unidad de distancia. Pero en este caso, al enrollarla, al volver esto un anillito, esos diferenciales longitudinales se me convierten en diferenciales en forma de arco, o sea, en una curvita. Y entonces esa curva la asocio con este parámetro r de teta. Mira que ds es exactamente las mismas unidades. Las unidades de ds son unidades de longitud. Las unidades de r son unidades de longitud. Y las unidades de teta Son adimensionales. son adimensionales porque están medidos en forma de radianes, ¿cierto? Entonces, por esa razón es que lo estamos convirtiendo, o estamos diciendo que lambda es de QdS y nos permite entonces despejar cuánto es de Q en términos de ese otro parámetro. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, entonces, ¿qué nos dijo la simetría del problema? Que esencialmente lo único que tenemos que encontrar es la componente Z, determinar cuánto es la componente Z de una de ellas e integrar en toda la circunferencia. Y entonces la componente Z, ¿cómo la podemos encontrar? Podemos determinar geométricamente también aquí, digamos, una variable o un ángulo, llamémoslo ahora alfa, porque resulta que el ángulo teta lo vamos a emplear para barrer, ¿cierto? Para barrer estos diferenciales sobre el plano XY. Entonces, alfa, ¿a qué corresponderá? ¿Cómo podemos determinar alfa? Correlación en trigonométrica podría ser con tangente o con seno, con lo que sea. ¿Cierto? Entonces podríamos decir que, por ejemplo, el coseno de alfa sería el cateto adyacente en este caso sería z, sobre la hipotenusa, que en este caso es r. Entonces z sobre r2 más z2 en raíz. ¿Cierto? Eso está correcto así. Sí. Bien. Ahora, ¿por qué tomé el coseno? Porque es que precisamente, por opuestos por el vértice, este también va a ser alfa. Entonces, si determino la contribución al campo eléctrico, la multiplico por el coseno, puedo obtener la contribución en Z. Y ahora, entonces lo que vamos a hacer es decir, el campo eléctrico, o la contribución al campo eléctrico es ¿quién? K sub E, que es la constante, por dq, por la distancia al cuadrado en la dirección radial. Eso era como lo teníamos definido inicialmente. Pero esto no es otra cosa que la contribución en X más las contribuciones en Y. En Z. En X y en Y. Esas dos contribuciones. Esas contribuciones transversales van a ser cero. Se van a anular entre sí. Miren que acá ponemos en X y en Y, porque precisamente si hubiéramos tomado otro par de puntos, este punto y este punto, las componentes que se cancelarían serían las componentes en X. Y si tomamos un punto por aquí arbitrario, pues entonces sus componentes van a ser con una orientación en X y en Y, pero se van a cancelar también, no importa cómo esté. Entonces, el campo eléctrico no va a ser otra cosa que ¿quién? Que K sub E por la cantidad de carga que estemos considerando sobre R al cuadrado por el coseno de alfa. ¿En qué dirección? Pues si esto es en la dirección Z, sabemos que esto lo podemos poner entonces en dirección del vector unitario K, que es el que corresponde a Z.
Y entonces, integrar aquí. ¿Dónde integro? Donde tengo todas las regiones de carga. ¿Sí? Podemos reemplazar entonces dq por el equivalente. Podemos reemplazar r cuadrado por su equivalente. Todo lo que tenemos allí en términos, y podemos reemplazar coseno de alfa también por su equivalente. Miren que ya son simplemente reemplazar en la expresión matemática. El campo eléctrico entonces en el punto P, veámoslo aquí en el punto P, va a ser K sub E por la integral de dq. Dq dijimos que era lambda por r de teta. Lambda por r grande de teta. Sobre r al cuadrado. R al cuadrado dijimos que era R2 más Z2. Por el coseno de alfa. El coseno de alfa es Z sobre la raíz de R2 más Z2. R2 más Z2 a la 1/2. Y todo esto en la dirección de K. ¿Sí? Por favor, me acompañan entonces con esta operación para de pronto no ir a cometer alguna imprecisión. ¿Sí? Miren acá entonces que el campo eléctrico P es K sub E constante, lambda constante, R constante. Este término de aquí abajo, R2 más Z2 y R2 más Z2 a la 1/2, los exponentes los puedo sumar, pero R es constante y Z es constante. Z también sale de la integral, R2 más Z2 a la 3/2, y miren que solamente me quedó la integral de teta. ¿En dónde tengo que integrar a teta? Y esto en dirección K. A teta lo tengo que integrar entre 0 y 2pi. Y esa integral es muy fácil de hacer, ¿cierto? Es 2pi. Entonces, 2pi por K sub E, por lambda, por R, por Z, sobre R2 más Z2 a la 3/2 en dirección K. Y esa es la expresión entonces para el campo eléctrico. Ahora, ustedes pueden encontrar en la literatura que en ocasiones lo que se hace es, recordando que K sub E es 1 sobre 4pi epsilon 0, entonces en ocasiones lo que se hace es reemplazar K sub E por ese 4pi y se cancelarían los pi's. Entonces, eso es una manera, ¿sí? En este caso, pues entonces aquí me quedaría lambda por R por Z sobre 2 R cuadrado más Z cuadrado a la 3/2 en dirección K. Eso es una forma de encontrarla. Y el epsilon. Y el epsilon 0, sí señor. El epsilon 0 por aquí. 2 epsilon 0. Gracias, Mateo. Entonces, esa es una manera de encontrar la posible respuesta al campo eléctrico. ¿Listo? Casos particulares. ¿Cuáles serían los casos particulares que podríamos considerar allí? Que Z, por ejemplo, sea mucho más grande que R. Caso 1. Esta respuesta que tenemos acá es una respuesta válida. Esta que teníamos aquí también es una respuesta perfectamente válida. Cualquiera de las dos expresiones es adecuada, ¿cierto? Cualquiera de las dos nos da buena idea de cuánto es eso. Miren que acá, por ejemplo, este 2pi que tenemos aquí multiplicado por R es ¿quién? Diego había levantado la mano. Qué pena, no había visto la mano de Diego levantada. No, fue ahorita Juan que la subí y se me olvidó bajarla, qué pena. Ok. Bien, aquí en esta expresión que teníamos anteriormente, 2pi por R, ¿quién es eso? Perímetro. El perímetro, esa circunferencia, ¿cierto? Entonces tendríamos la longitud del hilo que originalmente doblé para formar ese anillo.
Y si multiplicamos por la densidad de carga, miren que ese perímetro por la densidad de carga me daría la carga total. Entonces de allí puedo obtener el valor de la carga total. Caso 1, les decía, ¿qué pasa, por ejemplo, si Z es mucho más grande que el radio? Díganme ustedes qué va a ocurrir. Estoy en esta condición y empiezo a alejarme. Empiezo a hacerlo muy, muy, Varía con carga puntual. debemos llegar a una expresión pues, cierto, que me represente la situación de la carga puntual. Miren que en esa situación, cuando Z es mucho más grande que R, esencialmente lo que vamos a decir es que R al cuadrado pues, va a tender a 0. Entonces R al cuadrado tendiendo a 0, esto me daría que el campo en P, para ese caso particular, sería lambda por R por Z sobre 2 epsilon 0, Z al cuadrado, esto sería a la 3 medios, en dirección K, y esto sería lambda por R por Z sobre 2 epsilon 0, Z saldría al cubo, se me cancelaría con una Z de acá, entonces me quedaría directamente, ahí, no roto, Z al cuadrado en dirección K. Miren que acá, por ejemplo, tendría que multiplicar arriba y abajo por 2pi, 2pi arriba, 2pi abajo, lambda R, este me quedaría entonces por 2 epsilon 0, Z al cuadrado en dirección K, y esto no es otra cosa que este término de acá, 2pi, esto me convertiría en K sub E por 2pi lambda R sobre Z al cuadrado en dirección K. Y esto, otra vez, 2pi por lambda por R es la carga total, K sub E por la carga total sobre Z al cuadrado. Esa es la carga puntual. Eso es campo de carga puntual. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Z es 0? Z tiende a 0. ¿Qué estaríamos diciendo? Miren que estamos haciendo justamente que Z se pare aquí. ¿Cuánto sería el campo en el centro del anillo? Tendería a 0. Exactamente. Miren que entonces, que con la expresión que tenemos allí, si tenemos esta expresión de acá, pues esencialmente Z al cuadrado va a tender a 0. Pero al tender Z al cuadrado a 0, todavía tenemos un Z aquí. Entonces, ese Z también va a hacer que esto tienda a 0, entonces el campo eléctrico en el centro del anillo va a ser 0. Digamos que en el centro del anillo. ¿Tendrá su sentido? Miremos si físicamente eso va a tener sentido. Observen que, por ejemplo, acá voy a tener el anillo. Estoy justamente parado acá en el centro. Miren que, por ejemplo, si este es mi punto P de análisis y yo tomo este diferencial, el campo eléctrico de ese diferencial va a apuntar justamente hacia abajo. Esta es la contribución al campo eléctrico. Pero el punto opuesto va a contribuirme al campo eléctrico apuntando en qué dirección, apuntando hacia arriba. Entonces se van a anular una con la otra y el campo total va a ser 0. Si hago la integral, voy a obtener que el campo es 0. ¿Sí? ¿Está claro? ¿O hay alguna inquietud? Está claro. Muy bien. La próxima clase arrancamos con un ejercicio que se parece a estos. Vamos a ponerle una vez, estamos a 26, pongámosle 28. ¿Sí? Vamos a determinar el campo eléctrico
de un disco cargado de un disco cargado con carga superficial uniforme. Listo. Lo pueden ir revisando ustedes en sus textos, en el texto que estén siguiendo. Esencialmente vamos a partir de esta situación, donde vamos a tener ahora no un anillo, sino este disquito con un relleno. ¿Mm? Algo así. Bien. ¿Inquietudes? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos a pintar esto por aquí por encima más bien. ¿Y dónde nos va a interesar determinar el campo eléctrico entonces? Nos va a interesar determinarlo por acá en un punto de este eje Z. Voy a parar entonces la grabación.